Bueno, espero esté muy bien. Vamos a continuar con la materia del curso. Estamos viendo la topología F, ¿ok? Ya vimos conjuntos cebados, vimos adherencias, puntos de acumulación, ¿verdad? Y ahora siguen los conjuntos abiertos. Entonces, se dice que es un conjunto abierto si su complemento F menos A es cebado, ¿verdad? Y ya sabemos que era cebado. ¿Qué era cebado? Que toda sucesión convergente de elementos del conjunto converge a alguien que está dentro del conjunto. ¿Ok? Primer ejercicio. Justifiquen por qué F es un conjunto cerrado. ¿Ok? Entonces ese es el primer ejercicio que van a hacer esta semana. F es un conjunto cerrado. Entonces ya el ejemplo 12 está fácil. ¿Por qué? Vacío porque es un conjunto abierto, porque vacío es el complemento de F. Y les estoy pidiendo que justifiquen por qué F se va. Por otro lado, F, ¿por qué es un conjunto abierto? Porque su complemento es vacío. Si revisan en la definición de conjuntos cerrados, se incluye el vacío. Se decía que vacío se iba a considerar un conjunto cerrado. Ok, por otro lado, este intervalo, vean que es f menos el intervalo se va hasta infinito. Habíamos probado que esto era un conjunto cerrado, entonces su complemento f menos eso sería un conjunto abierto. Ejercicio número 2. Prueben que este conjunto es abierto. Saquen en el complemento, ¿verdad? El complemento creo que es la unión de 12 babos. Verifíquenlo a ver y prueban que ese conjunto, por lo tanto, de AB abierto a ambos lados, es un conjunto abierto. Ok. Primer teorema. Este teorema es importantísimo porque nos caracteriza los conjuntos abiertos. Lo que nos dice es que A es un conjunto abierto si para todo elemento de A existe un intervalo abierto que contenido aquí se salió, pero es intervalo abierto contenido en A alrededor de A pequeño. Todo elemento de A puede hacer un intervalo abierto alrededor de ese elemento contenido en A. ¿Ok? Es una equivalencia de ser abierto. La prueba se realiza en dos direcciones. Para una dirección tenemos que A es un conjunto abierto, o sea, F menos A es cerrado. ¿Y qué hay que probar? Que para todo elemento de A existe un intervalo abierto alrededor de él, todo contenido en el conjunto A. Entonces, ¿cómo probamos eso? Bueno, vamos a hacerlo por contracción. Vamos a suponer que hay un elemento en A de manera que cualquier intervalo alrededor de C no quede contenido en A, ¿cierto? Esa es la contradicción de lo que hay que probar. Para cualquier epsilon, no hay forma de que ese intervalo esté metido en A. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en particular, como es para todo epsilon, puedo tomar epsilon para 1 sobre n. Entonces, para 1 entre n, ese intervalito, ¿verdad? C menos 1 entre n, C más 1 entre n, no va a estar contenido en A. O sea, ese intervalo que no está el contenido que tiene un elemento que no está en A, ¿cierto? Ese elemento lo voy a llamar B sub n. Entonces, como esto lo puedo hacer para cada n, al final creo una sucesión de elementos alrededor de C que no va a estar en A. Eso es Bn, ¿sí? ¿Ok? Sucesión de elementos que no están en A, o sea, que están en menos A, que converge a C, ¿cierto? Que converge a C, sí, si está aquí, por el teorema de Sandwich converge a C. Y ya está muy fácil. F menos A es cerrado,
si es cebado toda sucesión de elementos de B menos A, como lo es B sub n, tiene que converger a alguien que está dentro de ese conjunto. Entonces, estaría que C estaría en B menos A, pero habíamos dicho que C está en A, contradicción. ¿Ok? Bueno, siguiente, dirección. Ahora vamos a suponer que para todo elemento de A hay un intervalo alrededor de él que está contenido en A. Y vamos a probar que B menos A es bajo. ¿Cómo se probaba que era bajo? Me doy una sucesión cualquiera de elementos de B menos A que converge un X. Y lo que tengo que mostrar es que ese X está en B menos A. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, suponga por contradicción que no está ahí. Si no está ahí, ¿a dónde está? En A. Y por hipótesis va a existir un intervalo alrededor de ese X, pero un epsilon que forma ese intervalo que esté contenido todo en A. ¿Cierto? Eso fue por suponerlo por contradicción. Ahora, recuerden que xn converge a X. Quiere decir que para el epsilon que me formó el intervalo que está todo metido en A, para ese epsilon hay un n grande a partir del cual los términos de la sucesión caen en ese intervalo. ¿Sí? Entonces quiere decir que de 1 y 2 los términos de la sucesión a partir de n, en especial el x sub n grande, el x sub n grande más 1, ¿verdad? Cualquiera de ellos va a estar en el intervalo que está contenido en A, o sea, va a estar en A, ¿verdad? Lo cual contradice el hecho de que la sucesión era de elementos de B menos A, y llego a la contradicción. Bueno, vamos a decir que X es un punto interior si solo si existe un intervalo abierto tal que X pertenece a ese intervalo que está contenido en A. O sea, X es un punto en el interior de A si puedo formar un intervalo que lo contenga todo metido en A. ¿Sí? ¿Ok? Teorema 18. A es un conjunto abierto si para todo A en A es un punto interior. Vean la definición de punto interior. Vean el teorema de equivalencia de ser conjunto abierto. Hagan esa prueba de ejercicio. Es simple, ¿verdad? Tiene su detallito, ¿verdad? De qué significa ser abierto. Tiene dos direcciones. Si es abierto, ustedes saben que existe un intervalo alrededor de él que está contenido en A, alrededor de cada punto de A, ¿verdad? Bueno, teorema 18, otro ejercicio, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Ahí viene una definición, el A con un cerito ahí como exponente, se llama el conjunto de puntos interiores de A y se le llama el interior de A también, ¿ok? Entonces, el teorema 19 es una consecuencia del teorema 18, no hace falta que lo haga. Lo que dice es que ser conjunto abierto equivale a que A es igual a su interior. Ok. Teorema 20. Vean el teorema 20. Otro ejercicio. Veanlo así. La unión arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Sean una familia de conjuntos abiertos y lo que hay que probar es que su unión es abierta. ¿Cómo pruebo que algo es un abierto de acuerdo al teorema de equivalencia de ser abierto? Me doy un elemento cualquiera en ese conjunto y pruebo que existe un intervalo abierto que contiene a él, al X, y que ese intervalo está todo contenido en el conjunto. Háganlo de ejercicio, ¿de acuerdo? Repito, sean un X ahí. ¿Qué tienen que hacer? Hallar un intervalo abierto, todo contenido en el conjunto, en la unión de abiertos, que tenga X. ¿Cómo proceden? Es sencillo.
Si X está en unión de esos conjuntos, X está en alguno de ellos, de fijo. Entonces, existe un I sub 0 tal que X está en O sub I sub 0, ¿cierto? Bueno, y O sub I sub 0 es un conjunto abierto. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez el teorema de equivalencia. Ahí está más o menos dicho, entonces escríbanlo bien. Teorema 21. La intersección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Para eso solo falta hacerlo con dos, ¿verdad? Por el método inductivo, si lo hago con dos, igual pasa con tres, con cuatro, etcétera. Entonces, con dos me doy dos abiertos y que hay que probar que la intersección de ellos dos es abierto. Otra vez, la misma idea. Me doy un punto X en la intersección de ellos dos. ¿Qué tengo que mostrar? Que existe un intervalo abierto que contiene a X, todo contenido en la intersección. Entonces, ¿cómo lo hacen? Vean que X está en la intersección de los dos abiertos, o sea, está en O1 y está en O2. Como está en O1, existe un intervalo, si quieren, alrededor de X, todo contenido en O1. Lo mismo va a pasar en O2, ¿verdad? Para O1 ese intervalo alrededor de X tiene valor epsilon 1. Para O2 tiene valor epsilon 2. Entonces, vean a ver de qué forma, usando esos dos intervalos, hayan uno que esté contenido en la intersección. ¿Ok? Bueno, ok, ahí viene un ejercicio. Por favor, háganlo, ¿verdad? Dice demostrar que la intersección de esos conjuntos A sub n o A sub i con i de 1 hasta infinito, calcularlo y verificar que la intersección arbitraria de abiertos no es abierto. Eso posiblemente va a dar un punto. ¿Cuál punto es? Hállenlo. Y lo otro, prueben que un punto, un conjunto formado por un punto, no puede ser abierto. Prueben eso, ¿verdad? ¿Ok? El teorema 22 dice que X es un punto de acumulación, sí, solo sí, para cada abierto, que es su X, que contiene a X, se tiene eso, ¿sí? O sea, que A tiene puntos, ¿verdad? De G de X que no es X. Vayan al teorema 14, ¿verdad? Utilicen el teorema 14 para demostrar ese teorema 22. Definición, vamos a decir que una colección de conjuntos es un recubrimiento de A si todo elemento de A está metido en alguno de ellos, ¿verdad? Recubrirlo es como que lo tapan, ¿verdad? Es decir, que si yo uno todos esos conjuntillos, A está metido en eso, ¿verdad? Vamos a decir que el recubrimiento es abierto si eso con lo que lo tampo son conjuntos abiertos. Vamos a decir que el recubrimiento es finito si esos conjuntos que tapan a A, el número de conjuntos que utilizo para taparlo, ¿verdad? Para cubrir a A es finito, ¿ok? Y bueno, si yo tengo que ese es un recubrimiento, tengo una cantidad de conjuntos, tal vez arbitraria o no, que tapan A y luego veo que con unos cuantos de esos CI tapo A, ese conjunto formado por los que escogí se llama un subrecubrimiento. ¿Ok? Bueno, ahí pueden ver un ejemplo y viene otro ejemplo, por favor véanlo con detalle. Y llegamos al teorema de Jaime-Borel, que dice que si A es un intervalo cerrado y acotado,
y C es un recubrimiento abierto de A, entonces existe un subrecubrimiento finito de A. Ojo, todo intervalo observado y acotado que lo cubro de manera arbitraria, siempre ese cubrimiento que hice, tiene que ser de conjuntos abiertos. Voy a poder seleccionar unos cuantos, una cantidad finita para cubrir. La prueba es similar a una que hicimos la semana anterior, ¿de acuerdo? ¿Cómo la hacemos? Bueno, sea eh, el conjunto AB, ¿verdad? Ese le vamos a llamar intervalo 1, ¿sí? Suponga por contracción que no existe un recubrimiento de abiertos de A que no posee, perdón, que existe un recubrimiento de abiertos de A que no posee un recubrimiento finito. Contrario a lo que dice el teorema, o sea, C cubre A, pero C no tiene un subrecubrimiento finito que me cubra A, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que como hace el intervalo B, lo biseco, ¿verdad? Entonces, como C me cubre A, se va a cubrir cada uno de estos. Uno de ellos, por lo menos, no es posible cubrirlo con un número finito de elementos de C, porque si los dos los pudiera cubrir con un número finito, todo el intervalo AB lo podría cubrir con un número finito. Entonces, uno de ellos no se puede cubrir con un número finito. Ese le llamo I2. ¿Cuánto mide? La mitad de I1, ¿cierto? I1 medía B menos A y 2 B menos A. Entonces, ¿quién es I2? Puede ser este o puede ser el otro, dependiendo de cuál no se pueda cubrir con un número finito de elementos de C. Puede ser que haya por lo menos uno. Si son los dos, escojo el primero, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Como I2 no se puede cubrir por un número finito de elementos de C, lo divido en dos. Lo parten en dos. Y otra vez la misma historia. Uno de ellos no se va a poder cubrir por un número finito de elementos de C. A ese le llaman I3, ¿verdad? Y si continúan así, van a tener intervalos encargados. Cada uno de ellos no es posible cubrirlo por un número finito de elementos de C y la longitud de ellos va a tender a cero. ¿Ok? Bueno, por el teorema de segmentos encajados, la intersección de esos intervalos va a ser un punto. ¿Ok? Ahora, ese punto de fijo está en A, porque están todos los intervalos, en especial en el primero, ¿verdad? Ahora, como C cubre A, ese punto va a estar en un elemento de C, o sea, tiene que cubrirlo a alguien, ¿verdad? Porque está en A, ese es CP, o sea, P está en un CP, donde CP es abierto. Si CP es abierto, recuerden que tiene un intervalo, como P está en un abierto, hay un intervalo alrededor de P, todo contenido en CP. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente, y aquí viene lo que tienen que hacer. Ojo que tienen que hacer esto como ejercicio. ¿Cuál es la idea? Bueno, de alguna forma dentro de ese intervalito, como la longitud de los intervalos tiende a cero, ya lo hicimos, algo similar, ¿verdad? En la clase anterior. Entonces yo puedo tratar de hallar un n sub 0 de forma que haya un intervalito todo metido ahí, ¿sí? ¿Por qué se llega a una contradicción? Bueno, resulta que entonces eso indicaría que ese intervalito es cubierto por un elemento de C. Y recuerden que cuando hicimos los intervalos encajados,
ninguno era posible cubrirlo por un elemento de C. Y estoy encontrando un intervalito todo metido en un elemento de C. O sea, él es cubierto por uno solo y se suponía que no había forma de cubrirlo por un número infinito de elementos de C y lo estoy cubriendo por uno. Ahora, ¿cómo toman ese N0? Ese es el ejercicio. Revisen el que ya hicimos, es similar. Siguiente tema, compactos. Lo anterior me define compacto. Dice, A es un compacto si para todo recubrimiento abierto de A existe un subrecubrimiento finito. Ok, el teorema anterior de Heisenberg ahora se escribe diferente, entonces se reescribe de la siguiente forma. El intervalo A, B es un compacto. El intervalo A, B cerrado y acotado es un compacto. Ok. Bueno, aquí viene un teoremita. Lo que dice es que A es un compacto si A es cerrado y acotado. Sí, solo si A es cerrado y acotado. Entonces, en una dirección, mi hipótesis es que A es compacto. ¿Qué tengo que probar? Que es cerrado y acotado. Entonces, vean qué bonita es esta prueba. Resulta que A lo puedo cubrir por estos intervalos abiertos. Los intervalos abiertos son conjuntos abiertos. Quiere decir que este C sub I, que son los intervalos de la forma menos n con AN, con n en n abiertos, es un recubrimiento abierto de A. Por hipótesis A es compacto. Entonces, hay solo unos cuantos, ¿verdad? Con N1, N2 hasta NK, que cubren todo A. ¿Sí? ¿Ok? Estos intervalos como que van metido uno entre otro, entonces quiere decir que A está cubierto por un número finito de esos, hasta de n sub 1 hasta n sub k. ¿Qué pasa si quiere decir que A está en la unión de ellos? ¿Y la unión de ellos cuánto va? Ya eso probaría que A es acotado. Háganlo, ojo, hagan eso. Ahora falta probar que A es cerrado. ¿Cómo pruebo que A es cerrado? Bueno, una opción es probando que su complemento es abierto. Entonces, probemos que su complemento es abierto. Lo mismo de siempre. ¿Cómo pruebo que algo es un abierto? Me doy un elemento cualquiera de ese conjunto, un X, y pruebo que hay un D abierto que está contenido ahí y que tiene el X, ¿verdad? Bueno, la prueba ahí está, no es una prueba fácil. La idea es la siguiente. Vean que el X está en M menos A. Vean aquí el dibujito. Está fuera de la. Ok. Ahora, tenemos que yo puedo, alrededor, tengo aquí el A que está en A, para acá A que está en A. Yo puedo hacer un intervalito abierto de esa forma que contenga el A y otro que contenga el X, esos dos para cada A en A, de forma que no se toque. ¿Ok? ¿Cómo hago que no se toque? Ya lo hemos visto. Tendría que tomar el epsilon como X menos A dividido entre qué. Averiguan, ¿de acuerdo? Tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que hallar qué epsilon es el que sirve para esos intervalos de forma que no se toque. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que eso es para cada A, entonces en la segunda parte, para cada valor de A, para cada elemento del conjunto A, voy a hacer esas bolitas. Hay una bolita aquí que no toca, una bolita que se forma en X. ¿Ok? Para otro elemento A, puedo hacer una bolita de él que no toca a una bolita alrededor de X. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que todas esas bolitas
que voy haciendo para cada elemento de A, al final me van a cubrir A, ¿sí? Y A era compacto. Quiere decir que si eso es un recubrimiento abierto, porque son bolitas abiertas, son intervalos abiertos, hay un recubrimiento finito. Quiere decir que la unión de esos me va a cubrir todo A. Es la unión finita de abiertos, ¿cierto? Y cada uno de esos definía un intervalo para X. Los intervalos para X los interseco. Es la intersección finita de intervalos abiertos. Entonces, ahí tienen lo que tienen que probar. Tienen que probar que I sub X es abierto, que I sub X y O sub X no tienen nada en común, y que I sub X está contenido en F menos A, que tiene que ver con esto, ¿no? Vean que O sub X cubre todo A, ¿sí? Entonces, de aquí pueden probar la C. Pero ¿qué pasaría? Que hay todo un intervalo contenido en F menos A, abierto alrededor de X. Conclusión, ¿verdad? Ese es el intervalo que ocupábamos para mostrar lo que queríamos. El D, todo contenido en F menos A, es el I sub X. Bueno, hagan lo que se les piden, por favor. La otra dirección dice que ahora A es cebado y acotado y demostrar que hace un compacto. Esta no la voy a repetir, es similar a una que acabo de decir, que es similar a una de la semana pasada, con cierto cuidado, y ahí les piden continuar la demostración para que lo hagan, por favor. Y llegamos a un último teorema que dice que A es un compacto. Si A es un compacto, A posee elementos máximo y mínimo. Aquí se va a probar solo que tiene un máximo. Igual se puede probar que tiene un mínimo. Mi hipótesis, A es compacto. ¿Qué tengo que probar? Que A posee mínimo. Ok. Ahora, por hipótesis, como A es compacto, teorema anterior, A es cebado y es acotado. ¿Qué significa que A es acotado? Que está contenido todo en un intervalo. ¿Y esto qué significa? Que B es cota superior de A. Y por el axioma del extremo superior tiene supremo. Entonces, ¿cuál es mi idea? Probar que ese supremo es el máximo de A. ¿Cuál es la diferencia entre un supremo y el máximo? Estar en A. O sea, el supremo ya le gana todos los valores de A, pero para ser máximo tiene que estar en A. Entonces, realmente lo que tengo que mostrar es que el supremo de ese conjunto A es elemento de A. ¿Cómo lograrlo? Bueno, la idea es simple. Ustedes construyen una sucesión de elementos de A que converja a P. Si logramos construir esa sucesión que converja a P, como A es cebado, recuerden que A era cebado y acotado, particular el cebado. Son elementos de A que convergen a P y A es cebado. Por la definición de cebado, P estaría en A y ya lo demostré. Sí, solo falta hacer esa sucesión. Ejercicio, construyan esa sucesión que converge a P de elementos de A. ¿Cómo? Haciendo esas dos partes. Bueno. Hasta aquí llegaría la materia de esta semana. Con esto terminaríamos la materia del examen, ¿verdad? Ahí hay ejercicios abajo que pueden hacer. Y eh, la idea es que todo lo que les dije que quedó pendiente, que se mencionó en este video, lo escriban y lo hagan para entregar. Bueno, entonces quedaríamos aquí.